Le paso la posta a mi compañero Luis Bremer. Hola, Luis. Sí, Dale Fernando, nomás. buenas tardes. Te pregunto por algo, estoy leyendo los fundamentos de la condena y la primera en aclarar el hecho de muerte es la doctora Castro, que es el hecho de muerte aquello que combatió tu colega Tomei, diciendo que no se sabía cómo había muerto Fernando Báez Sosa. Ella habla de todo el operativo Tenaza que hacen entre otros Comelli y Pertossi, que lo golpean al mismo momento por delante y por detrás en esa encerrona que le hicieron. Digo esto ¿por qué? Porque también habla de clan criminal, Fernando. Si esto no se hubiese especificado, tal vez la pena máxima de hoy de estos implicados sería de 6 años y el escenario social hubiese sido totalmente distinto. Mirá, en algún momento de la historia judicial argentina había una justicia despreocupada y desinteresada por estos temas. Y la forma de solucionar estos incidentes donde aparecían muchos pegándole a uno era: esto es un homicidio en riña. Es un criterio que quedó y que, mira, te voy a decir algo. ¿Viste que le echaron la culpa a ustedes en varias oportunidades de los pesares de los acusados? Jamás pensaron en los pesares de la familia Báez Sosa, pero le echaron la culpa a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, esta idea de que todo es un homicidio en riña empezó a cambiar. La figura del homicidio en riña acá no aparece, acá no hubo ningún tipo de réplica ni de respuesta de parte de Fernando, jamás fue un ataque directo. En otras épocas, es como decís vos, había 1 o 2 presos y después eran escarcelados. No teníamos una justicia a la altura de las condiciones. Creo que hoy, gracias sobre todo a la exposición que le dan de todos estos casos y al interés que generan en todas las familias argentinas, la justicia está obligada a ponerse los pantalones, está obligada a resolver las cosas como corresponde, porque en definitiva ellos nos deben justicia. Yo no elegí ser funcionario, yo no elegí ser juez, yo no supuestamente no debería deberme a nadie, pero los jueces sí, y los jueces tienen la obligación de los casos resolverlos con seriedad y sobre todo con equilibrio. El equilibrio es que para un caso de estas características, la pena a aplicar es la prisión o reclusión perpetua. Que se sepa, que se transmita, porque hay infinidad de jóvenes que a veces se meten en el derrotero de la violencia y no saben cómo va a terminar otra familia o la familia de ellos. Claro que sí, Fernando, tal cual. Este caso Pero tiene que ustedes, empezar a sentar es cierto, precedente cuando y la gente tiene que entender que los actos tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. No me canso de decir esta frase. Algo tiene que cambiar en el modus operandi general. Pero bueno, esa es mi sensación, ese es mi sentimiento. Hay una pregunta de mi compañera Débora D'Amato. Sí, porque un poco entrando en lo que estaba diciendo Fernando recién, uno escuchaba, por ejemplo, a la mamá de Thompson echándole la culpa a la prensa de lo que había sucedido, como que su hijo, las patadas que había pegado, las había pegado porque la prensa la había señalado, pero también entender y preguntarle a Fernando ¿qué importancia realmente tuvo la exposición de la prensa en este caso? Un poco lo venías diciendo, Fernando, pero digo, hay muchos casos que quizás no tienen cámara y quizás no tienen la contundencia que se ha obtenido hoy, que no por tener contundencia deja de ser justo, pero hay muchos casos que no son justos y que no tienen quizás, no digo el apoyo de la prensa, pero sí la visibilidad. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la cuota parte que ha tenido la exposición que le dio a la prensa, más allá de la empatía general que tiene la gente o uno como papá pensando que su hijo podría haber sido tranquilamente Fernando? Qué lástima que no lo tenemos a Silvinio y a Graciela, porque lo primero que harían es agradecerles. Hoy cuando terminó la lectura del veredicto, lo primero que hablamos fue eso precisamente. Lo que significaba este fallo para nosotros, si bien no estamos totalmente conformes, lo que significaba, desde ese punto de vista, precisamente de la seriedad que ha tenido la justicia en tratarlo. Que la justicia le ponga seriedad, lamentablemente lo tengo que decir, obedece mucho a la presencia de todos ustedes.
y a la presencia de la opinión pública y cómo ha abrazado la familia argentina este tema. Tal cual. O sea, acá no podían no podían mirar para un costado. Acá no podían desentenderse de la situación. Y ¿sabes qué? En los momentos iniciales donde ustedes le dieron tanta trascendencia al caso, fue donde aparecieron pruebas que eran traccionadas por ustedes, que ustedes convocaban. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en situación de agradecimiento permanente? Si Sí, toda esta Fernando, investigación igual en definitiva, agregaría que viviendo en la Argentina, Sí, perdón la Karina. interrupción y el delay, te pido mil disculpas, pero digo No, por que favor, siendo yo te parte pido de disculpas. esta Me da sociedad, vergüenza a mí, por favor, Karina. siendo argentino, no, quédate tranquilo, te digo que siendo argentinos también hay un abrazo de esta causa, porque hoy les tocó a Silvino y a Graciela, pero no podemos ser necios que otro día nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Ocurren injusticias Mirá, y ocurren atropellos y asesinatos todos los días. Por lo tanto, más que nunca tenemos que abrazar esta causa para empezar a cambiar un poco este destino tan tremendo que ocurre en nuestro país. Débora, igual, Karina, déjame decirte esto. El ojo de la justicia se agranda cuando la lupa la llevan los medios. Perdón, Sí, claro. Burlando, repita eso. A mí me Sí. parece que es muy importante lo que está diciendo. Totalmente. Sí, repítalo. Que el ojo de la Burlando. justicia se agranda cuando la lupa es llevada por los medios de comunicación. ¿Qué le queda a toda la gente que por ahí esos casos Sin duda. quedan en el olvido y que ningún medio los impulsa, ¿no? Digamos, acá tenemos que hacer una revisión muy profunda de cómo se mire, de cómo se pone la lupa, es una porque es tragedia, dramático. Es una tragedia. Es una tragedia. Karina, a veces doctor, vemos hay una realmente pregunta de mi funcionarios que viven compañera. en el desgano Sí, permanente, ¿no? Linda, estoy en dolor. No, perdón, claro, perdón. pero eso tiene que Soy empezar a un cambiar, charlatán. doctor. Mil disculpas. Tiene que empezar a cambiar. No. Hay una pregunta de mi compañera Diana de Glaui. Karina y Fernando, en realidad le quería preguntar a los dos. Siempre me signo en la información, voy a correrme un poco e ir por lo emocional también, porque ustedes son papás. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, tengo hermanos, sobrinos, primos, y uno convive con las sensaciones, las noticias de después en la vida real. Hemos hablado, Karina, con vos un montón de veces, por un lado de tener que dejar a los hijos un poco libres y que disfruten, y a la vez el miedo de que pase algo o el miedo de que queden envueltos en algo que no tienen nada que ver también. Me gustaría ir por el lado de conocer cuáles son las sensaciones que este caso les trajo como padres a cada uno de ustedes, cómo los interpeló y también qué le pueden pedir al Estado en este caso, porque puede también haber mecanismos para que estas cosas no sucedan. Bueno, le doy el pase al doctor Burlando que empiece a responder él. Bárbaro. Bueno, mira, lo que se puede hacer es muchísimo, muchísimo. La presencia del Estado en la problemática juvenil tiene que estar, debe estar. Es muy fácil, por ejemplo, para una división de prevención juvenil, detectar quiénes son los violentos. Porque los violentos en la noche, por ejemplo, hablemos de violencia, no hablemos de drogas, eso también lo podemos abarcar, esos temas. Pero específicamente en la violencia es muy fácil detectar quiénes son los violentos en la noche. Porque normalmente, y lamentablemente se agrupan de determinada manera, donde se los hace fácilmente detectables. Yo te garantizo, si había una división precisamente infiltrada en lo que era la noche de Villa Gesell, si estaba trabajando en la zona, hubiese detectado fácil y rápidamente a este grupo que causaba estragos en Zárate. Estragos. Lo mismo en Zárate. Claro. Los grupos de violentos son fácilmente detectables y son fácilmente abordables. Con algo muy sencillo como ese abordaje, es como evitás tragedias para infinidad de familias.